Es nuestra segunda o tercera clase, ya ni me acuerdo. Tercera. Y tercera clase, y la idea es que vamos a ir siempre tirando hacia atrás, hacia adelante también, pero principalmente ir retomando lo que vimos en el formalismo ruso y también en el Círculo de Praga, que es como que lo vimos muy a la rápida, pero sobre todo también fijándonos en este tema de la modernidad, cómo se ha tratado la modernidad. Entonces la idea es que yo te mandé un video de una parte de la modernidad que yo me di cuenta pasando la modernidad que yo no había visto como una crítica a esa modernidad. Yo había sido como muy europeizante, por decir así, y solamente me había fijado en la modernidad del siglo XV, XVI, y después lo que habían propuesto principalmente el proyecto ilustrado, no todo lo que es la dialéctica de la ilustración. Pero después me di cuenta con Dussel, con Enrique Dussel, que yo no estaba asumiendo otro concepto de modernidad, como el que él propone, que es transmodernidad. Y además que él coloca no el centro europeo, sino que descentra, ¿no? Los Claro. centros hegemónicos para él los pone en jaque. Entonces no sé cómo tú viste esa parte cuando escuchaste el video. A ver. Mm, ¿a qué te refieres? ¿Como Mm, márgenes? ¿A lo que no se centra en lo eurocéntrico? sí, sí. A mí esa parte me pareció como más enriquecedora y como más estimulante para indagar, para profundizar, porque se tomó como quizás, está bien, yo encuentro todo el video en general, porque tienes que ir como a lo que tú hablas, como que si igual es eurocéntrico, po. O sea, la literatura, pues obviamente no se puede negar la importancia de esa literatura y de su proceso, su desarrollo y todo lo demás, entonces a mí me parece que está bien. Pero también la parte que ya empezamos a ver como más de Latinoamérica, falta como mayor profundización. Ahí encuentro. Porque es interesante, pues se me venía a la cabeza Enrique Lira, o sea, Rodrigo Lira, Sí, se me venía Nicanor Parra, claro. ese tipo de autores, no sé, y que a veces parecen como más invisibilizados o no se les presta tanta atención y creo que tienen como un pensamiento diferente y muy necesario o una perspectiva completamente diferente a lo que los demás hacen y que creo que no se toma realmente en cuenta. Sí, pero por ejemplo, para como descomponer la modernidad, lo importante también es entender la modernidad. Entonces, por ejemplo, ahí en ese video yo no hacía mucho hincapié en como yo enfoqué la modernidad. Por ejemplo, Ah, podríamos claro. conversar si uno hablara del proyecto moderno. Si alguien te preguntara, por ejemplo, o alguien nos preguntara a las dos, ¿en qué implica el proyecto moderno? ¿Qué podríamos ir diciendo? A ver, ¿qué se te viene a ti a la cabeza cuando te dicen modernidad? A mí se me viene a la cabeza como el momento histórico político y económico en el que vivimos. Y generalmente no es como de una sola forma, pero está asociado también como a los avances tecnológicos y cómo eso va configurando las sociedades humanas y cómo va cambiando las relaciones interpersonales entre las personas y el tema geopolítico. Eso se me viene a lo que es modernidad ahora, no sé. Ahora es como hay una crisis, ¿no? O sea, en este momento Una estamos crisis. viviendo una crisis de esta modernidad o lo que se ha llamado incluso posmodernidad. Entonces, cuando Claro, uno, yo creo que sí hay una crisis, pero sí, o sea, no sé a qué se refiere con crisis, pero hay pugnas, po. En los temas geopolíticos está todo como demasiado revuelto en nuestra actualidad y son distintos puntos de vista. Lo que me pareció interesante es lo del progresismo, pero ya creo que estamos más allá del progresismo, ya estamos en otra etapa,
porque ya esa etapa del progresismo ya está como pasando. Y entonces como que Una ese crítica. progresismo también está evolucionando. Sí, y O puede tomar, hay una crítica a ese progresismo, ¿no? O incluso a lo claro, woke, ¿no? pero a la vez es como que ya hemos vivido como 50 años, todo el mundo más o menos, como en ese mismo progresismo, pero ese progresismo ya está en crisis y se está como regenerando o viendo otras perspectivas, al mismo tiempo que hay como mucha ultraderecha en avance también. Mm, Entonces hay muchas posiciones, entonces hay algo que yo siento que en nuestra época, ahora, hoy, en unos años, va a haber una transformación muy grande de época, ya mm, estamos transformándonos hacia otra época, mm, que no sabemos, porque es pugna, o sea, porque, por ejemplo, está China como potencia mundial y tiene otra mentalidad o combina otros elementos, no sé, es como todo muy, no se sabe. Está lo de Gaza. en disputas, ¿no? Entonces ya se está como, también al mismo tiempo se está, como el progresismo de algún modo ha sido de algún modo incapaz, no, ha tenido sus glorias obviamente, Mm, pero otras cosas cuestionables, con lo que hablaste de Sivechi, que me pareció interesante, que igual lo leí, pero lo leí en Pensar desde abajo, creo que era. Pensar sí, desde, claro, yo tengo sí, casi todo de él, sí. que él hablaba como del tejido social y de que era Mm, necesario pensarlo más allá de la institucionalidad, que había que pensar o organizarse de una forma más auténtica y más, claro, desde abajo, sin mm, la jerarquía de la institución, que ajena también a que esa misma institución tampoco vea lo de abajo, entonces lo de abajo necesita como mm. organizarse. Creo que era algo así. Y como que fue desde Pero, arriba, ¿no? Como que fue sí, pensada ese progresismo, esa modernidad desde arriba. Y a veces hasta claro, impuesta, ¿no? Lo que dice Sivechi, y al final no fue pensada desde abajo, como orgánica, claro, no sé, parte de los claro, pueblos. Mm, sí. sí. Aparte de eso, pero además también todo está en crisis, po, o sea, al mismo tiempo que la ultraderecha está como resurgiendo mucho, como en muchos países, y su discurso medianamente se instala, a la vez también no se instala, pues a la vez se cae por su propio peso, porque no tiene fundamento. Entonces, como una crisis del capital grande, creo yo, Mm, en la época que estamos viviendo. Entonces va a haber que pensar otra estructura, otras formas, sí. porque también el progresismo ha fallado y todo, o sea, Mm, esperemos que no se revivan estos neofascismos, pero también están ahí latentes, pero también son fracasados. O sea, porque mm, yo observo a Milei y Milei ya fracasó, o sea, y va a seguir fracasando y se va a seguir intensificando y casi todo ese neofascismo ha estado fracasado. mm, Y ha surgido por esa corrupción a veces de gobiernos progresistas o mal manejo, o que no han logrado del todo resolver las problemáticas, aun siendo el mal menor, surgen estos, pero a la vez estos mm, son fracasos. Entonces hay que pensar como de otra forma. sí, es interesante. Si uno, por ejemplo, va al principio, lo que no está ahí en el video era como el modernismo histórico, ¿no? Quizás el más europeo, el de élite. O sea, sí, es más como de elitista, en el sentido de que cuando yo hablo de modernidad, lo primero que yo también tengo que ver en el histórico, no ahora, sino que en el histórico es el inicio del capitalismo que es el siglo XV-XVI. Entonces, lo primero es que cuando uno habla de modernidad, uno tiene que preguntarle a la otra persona también, bueno, ¿de qué estamos hablando? De esa modernidad histórica. El concepto moderno principalmente, o la modernidad, viene de el siglo XV-XVI. Y obviamente surge con este capitalismo. Surge en Alemania, desde los burgos, ¿no? Y está aliada La revolución, a un concepto que tiene que ver con la burguesía. Y si tú te das cuenta, el siglo XV y XVI, lo que es el barroco español y el barroco inglés, son de ahí, de la modernidad, surgen las primeras novelas modernas. El Quijote, ¿no? Y en el claro, caso, por ejemplo, en el caso español,
y el barroco español y el barroco inglés con todo lo que implica la configuración de Shakespeare, ¿no? Entonces son la modernidad le da la mano a la novela y Claro, esa novela surge también con los estados-nación, con el Estado considerado como un Estado moderno. ¿Y por qué? Porque en el siglo XVI principalmente se elabora toda la filosofía política por los franceses principalmente, ¿no? Pero se elabora toda la filosofía política que tiene que ver con el Leviatán, por ejemplo, de Hobbes, que todos nosotros hacemos un pacto, un contrato social y le entregamos la violencia de alguna manera, ¿no? Y también las autoridades y la representación a un Estado y ese estado tiene fronteras, ¿no? O sea, hay un ejercicio, como ahí dices tú, como estaban tus textos, de racionalización radical, por decir así, ¿no? Entonces, claro, es interesante porque ahí esa modernidad fue puesta en jaque, lo vamos a ver, por todo lo que se llama la dialéctica de la ilustración, que es un libro, ¿no? De Oppenheimer y es ahí en lo que se llama la Escuela de Frankfurt, que vamos a poder ver, están los principales elementos del proyecto moderno, pero criticados. Entonces yo creo que lo principal es la razón instrumental, es decir, tenemos una razón, ¿no? Un hombre que se siente superior al paisaje, la naturaleza, y que está ahí como para dominar la naturaleza, que es mm, justamente lo que fracasó, justamente porque estamos a puertas de un un colapso climático, claro, climático, ¿me entiendes? Y que resguardan y reservan y de alguna manera lo trataron de enseñar, pero nosotros no lo recibimos, todas las culturas originarias, ¿no? Entonces la claro, relación del ser humano, porque el ser humano lo que se quiere en la modernidad es sacar el paraguas de lo medieval, pues, sacar el paraguas de Dios, claro, ¿no? Y eso lo hace ir hacia una razón instrumental, se siente superior a todo lo demás, ¿no? claro. Por la idea de deshacerse de la idea de Dios y que el hombre está en el centro del universo, ya se olvida de que hay un Se ecosistema, pasó, no sé. claro, se Claro, pasó como se varios pasó pueblos. de rosca. Claro, claro. Entonces él, porque claro, tenía que cortar con todo lo que era la superstición, por decir así, y todo lo que es arriba, abajo, todo lo que de Claro, alguna manera se sostuvo de todo un sistema de correspondencia, como que lo que es arriba es abajo y entonces si llueve es porque de alguna manera Dios o los dioses nos están castigando, entonces tenemos que o si ofrecer, eres pobre es porque tienes pecados y tienes que pagarlos y eso le sirve, porque todo ese claro, discurso también era falso, era utilitario. Era claro, como, porque es no, tienes que ser humilde, tienes que aceptar tu pobreza para no decir que eras explotado, no sé. eso, y Y eso tienes es que ser determinismo bueno social, y, ¿verdad? claro, Hay un determinismo social, porque la escala es la pirámide jerárquica. Entonces, el proyecto moderno tiene eso, como una pirámide jerárquica que estaba también en la Edad Media, continúa el siglo XV, XVI, se afianza ahí, ¿no? Y tenemos un siglo de oro español, por ejemplo, una poesía mística que surge en el siglo XV, que uno también la tiene que ir leyendo de acuerdo a ese estudiando, proyecto claro. moderno, Claro. ¿me entiendes? Porque es la Y primera. también ahí es cuando, si no me confundo en historia, empieza el tema de la imprenta, ¿no? Claro, por lo que tú hablabas, ahora Y estamos en la, el caos en los descubrimientos, por ejemplo, el Internet y la inteligencia claro, artificial, como nuestro Gutenberg o nuestra imprenta. exacto, claro. Se masifica, se democratiza el tema del libro, ya nadie me tiene que leer como en los trovadores, sino que yo puedo acceder directamente, ¿no? Al libro.
el libro puede quedar como un legado, eh, dejas memoria de sí, que es eso es lo que tiene el Renacimiento, y de alguna manera hay un florecer cultural digamos, al alero de esta productividad capitalista. Entonces, el, el, el tema de la razón instrumental es algo que Frankfurt desde los 40 en adelante, que fueron perseguidos por Hitler y que nuevamente vuelven a aparecer, ¿no? Los perseguidos, por ejemplo, es como los palestinos, ¿no? Claro, Nuevamente vuelven a aparecer esas persecuciones y mucha gente, muchos analistas están hablando de que nos parecemos cada vez más a 1930. ¿Me entiendes? Entonces, vuelven a aparecer lo que dices tú, los suprematismos, ¿no? La determinación social, la jerarquía, el inferior, el superior. ¿Y por qué? Porque el proyecto moderno tiene algo por lo que fue muy, muy, muy criticado, porque es el tema de las verdades absolutas. Es decir, tengo una hegemonía prácticamente como que no fuera posible otro mundo. Tengo una hegemonía en el relato y esa hegemonía viene desde los centros de poder, ¿no? Y entonces esos centros son los que generan, ¿no? Las famosas verdades absolutas. mm, Y ahí tenemos, por ejemplo, también parte del proyecto moderno, las grandes religiones, ¿no? Las grandes religiones, los partidos políticos, las configuraciones del Estado-nación como algo importante. Entonces, el proyecto moderno no da un paso adelante sin la institucionalidad, claro. ¿no? Que es lo que ahora está en crisis. Ahora nosotros tenemos en crisis, por ejemplo, no sé si has visto como esta crisis de la democracia también, ¿no? Como que Claro, no está dando abasto la democracia para poder solucionar todo este tipo de conflictos y contradicción. Claro, contradicciones que tenemos, ¿no? Y hay estallidos, ¿no? Estallidos y sublevaciones en todos lados. Entonces, podemos ir pensando también cómo está ya haciendo crisis quizás una posmodernidad. Entonces uno dice, ya, pero si yo tengo un proyecto moderno, ¿cuándo surge la posmodernidad? Desde el punto de vista teórico, lo que se dice es que nace con la condición posmoderna de François Lyotard, que es un francés, en 1979. Entonces, el proyecto postmoderno y la modernidad, de alguna manera, como la podemos configurar del siglo XV, XVI, terminaría en los 80 del siglo XX, ¿no? Y nosotros estaríamos como en estos últimos 40, 50 años, en un proyecto postmoderno. Ahora, eso desde el punto de vista europeo, pero a Dussel no le gusta hablar de posmodernidad porque señala que América Latina nunca llegó a ser moderna, nunca tuvo una mm, modernidad. Y acá Miguel Alvarado, un profe, sostiene que hay una modernidad inconclusa, ¿no? mm, Entonces tenemos lugares en América Latina muy modernos, ¿no? Pero otros lugares completamente pero ellos se refieren como a un desarrollo del industrial, un como desarrollo, también. sí, también, pero también, por ejemplo, en las grandes ideas liberales de la Ilustración, po. O sea, que hubiera igualdad, fraternidad, ¿no? Libertad. Para una gran mayoría, eso también lo que se prueba en Latinoamérica es que tenemos gente, ¿no? Que a lo mejor está viviendo esa libertad, esa igualdad, esa fraternidad, pero otras personas que no tienen posibilidades de elegir, ¿no? Y Claro, entonces como desigual y combinado, o sea, hay una sociedad fuertemente desigual y lo que nosotros tenemos en Europa, Estados Unidos, es como también se está acabando el famoso estado de bienestar y se está desmantelando toda esa justicia social por la que en algún momento se creyó, ¿no? Entonces, sí, tenemos las verdades absolutas
que son totalmente interrumpidas por todos los conflictos, los pensamientos, todo el pensamiento de la alteridad, que también tengo una clase de eso, todo lo que implica las identidades, ¿no? Entonces, el proyecto moderno se empieza a resquebrajar, porque además pone en el centro, y así lo dice la Escuela de Frankfurt, el hombre heterosexual, blanco, cristiano, ¿no? Eso lo estoy abriendo porque ellos hablan de católico, pero estoy abriéndolo a cristiano en el sentido de que ahora también es súper importante el tema evangélico, ¿no? Claro. Y entonces No, y en Europa también, porque hay las iglesias luteranas abarcan casi muchos lugares, po. ujú, cristiano. Alemania, todo el norte de Europa, todos los luteranos, no solo los ingleses, no sé, la verdad. Creo que No lo ambos, católico, sino que está todo lo protestante también, pero como una parte claro, importante de esa hegemonía, ¿no? claro, Entonces, ese yo moderno se niega a esa alteridad que surge por todas partes y al final termina siendo asediado por esa alteridad. Pero hay que entender que ese proyecto moderno de la modernidad es lo que dio, eh, lo que produjo, de donde salió la novela. claro, Entonces, Entonces, eso es súper interesante también de poder ver, porque a nosotros no nos llega lo que hizo Cervantes, lo que hizo Shakespeare el siglo XV-XVI, porque nosotros ahí fuimos recién descubiertos, entre comillas, o encubiertos, mejor dicho, toda la cultura originaria. Y eso es lo que Dussel se da cuenta, ¿no? claro, Que es como si nosotros hubiéramos partido en una modernidad que no nos representa, porque no somos una sociedad altamente industrializada como Estados Unidos, Europa, y entonces ellos como que nos quieren pasar su línea de época, ¿no? Su historiografía. pero claro, Y son distintos tiempos y distintas historias, claro. distintas Sí, porque en realidad configuraciones. sí, el Cervantes estaba en la época en que estaban acá, habían llegado a América, el Imperio Español. Estaba en esa época, él Él escribiendo, por produce, eso, claro, y tenía, y ahí mismo en su obra como que decía que tenía como un familiar que estaba en América. mm, sí, pues, Sí, y él mismo también es un soldado, ¿no? El manco de Lepanto, ¿no? claro, Él, y además escribe en la cárcel el Quijote, que es de 1606, 1612, creo, son dos salidas, dos Quijotes. Entonces, claro, hay una configuración de colonización, de atravesar el mundo para de alguna manera generar lo que en algún momento se habló como descubrimiento de América, pero al final sabemos que es un encubrimiento. Y, claro. y un Lo genocidio descubrieron para también, ellos. claro, No quiere y decir un, que no exista. Para ellos lo descubrieron, claro, y ahí para ellos. el proyecto moderno se afianza, que es otro concepto también súper importante, como en el caso de negar esa alteridad y la hegemonía y todo se afianza en civilización barbarie. Es decir, nosotros somos los civilizados y entonces todo lo que está siendo descubierto, entre comillas, es lo bárbaro. Y Es que creo que fue por el desarrollo de la imprenta que ellos se sentían así, porque ellos también su supremacía se basan en eso, pues, en que quizás los otros pueblos, aunque es mentira porque muchos conocían la escritura y también el papel y tenían otros mecanismos, no más de Mm, libro como tal, sí, sino, pero hay claro, como entonces, una industrialización, una serialización que la imprenta logra, que es una locura, pues, o sea, es como claro, un un salto desarrollo, fuerte, pues claro, claro. Y lo otro, la carabela. Y todos los descubrimientos, po, todos los descubrimientos, o sea, todo lo que implica el transporte.
¿no? Lo que después va a significar en el siglo XIX-XX todo lo que es el avión. claro, Pero hay un descubrimiento, ¿no? Están los sectantes, la configuración para poder viajar, o sea, todo ese descubrimiento te hace sentir, por ejemplo, hay una película de Herzog que se llama Aguirre, la ira de Dios, que no sé si la has visto, pero la puedes revisar porque es un español que es Klaus Kinski, ¿cachai? El actor que llega, ¿no? Como descubrimiento, ¿no? Y buscando la famosa fuente de la juventud, todo lo que es el dorado, ¿no? claro. Y se integra en las Amazonia, que al final ahora es como nuestra última reserva para poder seguir respirando y que está Verde, súper claro. asediada también, ¿no? En cuanto a la naturaleza. Entonces, toda esa configuración es como eh, un, un poder, ¿no? Es imperial, Imperio, pues claro, claro, y te miran con esos ojos del imperio, claro. ¿no? Hay un texto, creo que de la María Graham, se llama así como con los ojos imperiales. Entonces, esa mirada que es excluyente, de alguna manera va marcando la modernidad, ¿no? ¿Quién es? Español. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Sí? No, estaba escuchando, es que se había quedado como en pausa. Ah, sí, que es como, No, claro, desde la mirada del imperialista, pues hacia los otros. claro, con esos ojos imperiales viene la gente como digamos, como los extranjeros cuando te sacan fotos y qué sé yo, en Valparaíso, no sé. Hay un mirar como desde afuera, ¿cachai? Como de construir desde ahí. Y, y los que vienen son también los que han desarrollado las ciencias naturales, la biología, si tú ves, como que eh, Darwin. son, claro, son los que llegan aquí a los pioneros, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, eh, es interesante entender que nunca se miró, por ejemplo, como los mayas, por ejemplo, los mapuches también, tienen toda otra cosmovisión y no necesariamente un distinto tipo de conocimiento, como mucho más respetando la naturaleza y todo eso, pero no Pero yo creo significa que que sean bárbaros, que no tengan conocimiento. pero es que eso a mí me parece súper paradójico. Se me hace como muy que se cae la mentira por su propio peso. Porque, por ejemplo, cuando ellos dicen bárbaros, tú dices que ya estados de bienestar que aseguren cierta fraternidad, cierto, ya, eso más adelante quizás, pero ellos son bárbaros, po, porque si fueran civilizados, ellos podrían nutrirse de las otras culturas y aprender de las otras culturas y qué hacen fue destruir las otras culturas. Entonces eso no es, ya de partida no es una lógica civilizatoria, es como un, no sé, no es Una civilización, es dominación, barbarie organizada. es Claro, una para mí dominación eso es salvaje. bárbaro. Claro, pues para mí, no sé, el imperio inglés, el español son bárbaros, que tienen un sistema más complejo de dominación es otra cosa, pero no evolucionan en su mente, pues, o sea, si destruir para ti es lo bueno, entonces estás mal, porque lo que Mm. tienes que hacer si no son Alejandro Magno más antiguo era más inteligente. Bueno, igual era sanguinario y todo lo que sea, pero hablando en forma cultural fue más evolucionado. Ujú. Tú absorbió de todas las culturas. Ya esto, bueno, también absorbieron obviamente de las culturas y Pero ellos dejaban ser, seguramente, a cada país le claro, dejaban, claro, es loco eso, claro, que le pagaran una parte, son pero más los dejaban vivir como ellos ser y se querían, ¿no? nutrían, claro, Ujú. como ellos eran y también él aspiraba a un mundo cosmopolita, no sé, en su Mm, mentalidad era lo cosmopolita, entonces no quería dominar y que extingas tu cultura y se conviertan en ellos, sino mm, al contrario, en esa diferencia engrandecer más su imperio como algo mucho más rico en todo aspecto mm, cultural. Entonces, mm, cuando yo veo que, por ejemplo, obviamente los ingleses, obviamente que tomaron de las culturas
que invadieron, pero también está esa ignorancia de ese hombre más eurocéntrico, Sí, que él se autoestima como o se ve como muy elevado, pero no lo es, po, porque eh, eso es barbarismo con mayor sistema, mayor armas y nada más, pues como nos venden hoy a Estados Unidos. Y también pueden tener muchas cosas buenas, claro, y muchos avances, pero como los ingleses, los españoles o lo que sea. Y también estamos hablando el idioma por lo español y todo eso. Pero el tema es que en el fondo igual son decadentes, así como creo yo, pues, o sí. sea, como Bueno, hacen ver justamente, como una superioridad que no es tal. bueno, sobre todo, claro, hay, por ejemplo, varios conceptos que tú no tomaste, la decadencia de Occidente, de Spengler, Claro, es evidente. Entonces tú, mira, si tú revisas, se me vienen varias ideas a la cabeza. Por ejemplo, hay un poema de Cavafy que sobre los bárbaros. Te voy a tratar de buscar y te lo mando, porque en el fondo ahí el poema prueba que los bárbaros, que son los otros, son siempre como el enemigo externo que viene a solucionarte de alguna manera tus problemas internos. Es como lo de Palestina y Gaza, que en el fondo y es como está el chivo, como chivo Estados Unidos, pues en la expiatorio actualidad es chivo expiatorio a los de, inmigrantes, no de sé qué. Ne- No, pues tu o de sociedad Ne- si está decadente es por tu sociedad, pues no por el inmigrante, ¿entiendes? Porque Estados claro, Unidos como claro en este aspecto, porque están en la decadencia absoluta, o sea, su sociedad es violenta, pero porque es violenta, o sea, porque se han, se han enriquecido a costilla de una industria armamentista, el acceso al arma es nada, es como comprar cualquier cosa, entonces ¿cómo no vas a tener una sociedad que cada vez se degrada más, po? Y que tiene acceso a un claro, montón de otras cosas que no les costó conseguir un cierto bienestar y por eso su juventud es ignorante, no sé, sí, son como totalmente ignorante, es muy tanto complicado. consumo, claro, Entonces, por ejemplo, porque ahí, gira en torno al consumo, al poder adquisitivo, a darwinismo social, ¿y qué vas a claro, al tener? O sea, obviamente, materialismo, hedonismo, y todo eso fue parte también de de un proyecto moderno, como señalar esto es arriba, esto es abajo. Estamos viendo la crítica al proyecto moderno. Y recuérdame ¿cómo se llama? Que diga lo positivo, porque tampoco podemos como tirarlo para no, abajo, no, porque sí, yo tampoco como que retrotrayendo a la Edad Media tampoco se puede, pero o no, pues sea, claro, no debiéramos promover esa como no, involución, por decir o así. sea, en mi caso, no sé si manejo tanta información, porque por algo escucho tus clases para aprender, pero lo que yo veo, claro, no es como ese prejuicio nada más, no es que no valore como a Cervantes, por ejemplo, que no, obviamente toda la producción, lo positivo para la humanidad, claro que sí, pero al concepto nada más, No, del hombre blanco como superior eso. y todo Y eso. otro que también te voy a mandar es un ensayo que se llama De Caníbales, que es del primer como ensayista que se ve, que es Montaigne, él escribió, o sea, él siendo francés, se da cuenta en 1606 me parece, de este ensayo de caníbales, que los franceses también podían ser caníbales, que los franceses también podían ser salvajes. O sea, generalmente, así como también hay mucha gente en Israel en este momento que está en contra de lo que está pasando, Claro, y muchos judíos también están en contra y están saliendo, judíos ortodoxos, ¿no? Como con todas sus cosas. exacto, Entonces, ahí Montaigne, que es como que es el que configura este concepto de ensayo también, en toda esta visión occidental también, que es lo que tenemos, entre comillas, él del interior, ¿no? Siendo él francés, se da cuenta que también los franceses son los que han sido salvajes en este tema del encubrimiento de América, ¿no? Entonces, eh, ahí me parece interesante claro, también ver que los bárbaros son como una solución para no enfrentar los mismos problemas internos que tiene el poder. Sea como se sea, eso se claro, repite. Se repite cuando hay un enemigo externo y también cuando hay un enemigo interno, lo que pasó con el marxismo, el comunismo, etcétera, ¿no? El enemigo interno viene a ser el chivo expiatorio porque el poder
no sabe, no quiere tampoco soltar ese poder, entonces se transforma en un ente completamente destructivo, ¿no? del otro. Entonces, pero con toda esta crítica que uno le hace al proyecto moderno, eh, como en algún momento se señaló también que los sueños de la razón tienen monstruos, ¿no? O sea, se despiertan todos estos monstruos de la razón, pero en el fondo, es lamentablemente un costo que se tuvo que pagar fuerte, y por eso después como que uno lo tiende todo a hacer crítica y moderar, un costo que se tuvo que pagar por salirse de ese paraguas medieval, que no es Claro, menor, no es menor porque si tú ves la Edad Media, es la época que más ha durado en la historia de la humanidad. claro, Y no es tan oscurantista como nos han hecho creer, o sea, en la Edad Media claro. hubo fuerte filosofía, eh, surge Movimientos también la literarios, teatrales. movimiento literario súper importante, la filosofía también de parte de los monjes, de afuera también lo popular, el trovador, o sea, muchas cosas pasan en la Edad Media, también una industria incipiente de bélica, o sea, todos los elementos, la catapulta, o sea, en la Edad Media hay una cantidad enorme de herramientas también, ¿no? De esta supuesta civilización, pero también para la destrucción, ¿no? O sea, hay un oscurantismo, pero también se está pensando, también se está haciendo. Sin Claro, embargo, esa gente cree en algo sobrenatural, y Europa está construida, su modernidad, sobre todo el genocidio de las brujas, por ejemplo, eso ya está probado, ¿no? sí. Entonces, Otro chivo entonces expiatorio, claro. otro chivo expiatorio, la loca de la casa, la Yo creo, bruja, es que no sé, la cuando uno ve todo eso, yo creo que es como el poder, nada más, pues el poder siempre. Que de acuerdo a cada época tiene distintas formas de decir, ah, no, tú eres un salvaje y te tengo que eliminar. Ah, no, tú eres es, una bruja y te tengo que eliminar. Entonces depende cómo, eso lo cómo vemos lo ve el en poder. Claro, el nombre de la rosa, po, como de alguna manera también los curas no dejaban pasar los libros sobre la risa, ¿no? Porque la risa también tiene eso sarcástico, eso, que te corroe el poder, saca de lugar, claro. ¿cachai? Te desplaza, te desenfoca. Entonces, de alguna manera, todo eso, eh, pero uno podría abogar a otro tipo de razón. Porque, por ejemplo, si nosotros viéramos el discurso de Trump, por ejemplo, recién en la ONU, todos podríamos coincidir en que es bastante irracional. Ah, no. Y sí, me fui, como que estaba diciendo Sí, que estamos viviendo en una época muy irracional también, ¿no? claro, Como que por, por eliminar, como dicen cuando uno bota a la bañera y bota al niño adentro, como que por tratar de eliminar, todos estos problemas, estos monstruos de la razón, también empezamos a botar la razón con el agua de la bañera, ¿cachai? Entonces, siento que, necesitamos otro tipo de razón. Hay filósofos, por ejemplo, uruguayo, que habla de la razonabilidad, o sea, une la razón con la sensibilidad, por ejemplo. O sea, claro, tenemos que buscar otras propuestas, otro tipo de razón, pero no podemos, ¿me entendí?, caer en, elementos como que todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿cachai? En este tiempo podamos desecharlo así de un plumazo, porque estamos viviendo también en una fuerte irracionalidad. Entonces, en claro, donde el cambio climático, por ejemplo, se niega exacto. el cambio, ¿me No, entiendes? eso ya es medieval, po. O sea, como negar así como la ciencia, claro, Claro, entonces es negar completamente lo que es el proyecto moderno, pero en su mejor, versión, por decir así, que era el tema de la igualdad, la fraternidad, la libertad, que hubiera, como ellos construyeron también como una especie de estado de bienestar, pero que hubiera, que no nos estuviéramos matando todos contra todos, como lo que está pasando ahora, ¿me entiendes? Ni negando los hechos, claro, porque si niegas los hechos,
entras como en una carrera armamentista, por ejemplo, el 5%. O sea, todo eso a mí me huele a negocio y, y a algunos superiores y otros inferiores, ¿no? Entonces, es interesante entender la ilustración y también cómo terminó, porque también terminó bastante con esa guillotina, todo lo tenemos en la cabeza, ¿no? En la ejecución pública, todo lo que implica, pero es Claro, interesante que la filosofía política partió ahí, que somos parte también de eso y que nosotros podemos generar otros términos, en este caso Dussel, la transmodernidad. ¿Y qué es lo que implica la transmodernidad? También lo construye una española, una filósofa española. Tengo el libro, te lo puedo mandar. Que ah, implica, bueno, sí, que implica en el fondo como este tránsito también entre un proyecto moderno, pero que yo puedo generar, darle una vuelta para que sea un proyecto que tenga otro tipo de razón, no estos monstruos, no esta razón instrumental. Quizá una razón que nos una con una sensibilidad también, como en el caso de este filósofo uruguayo y de crear el concepto de razonabilidad. Porque al final vamos a tener que generar otro tipo de lenguaje para configurar esta vuelta de tuerca a un nuevo proyecto, entre comillas, no medieval. Ya no sé si decir posmoderno, no sé lo que hay después de la posmodernidad. ¿Me entiendes yo creo que también? se está, sí, estamos llegando a tal límite que, por ejemplo, me hace pensar ya en todo ese darwinismo social que nace con lo que tú decías con los imperios, Inglaterra, su expansión, que también tenía una mirada súper racista de, ¿entiendes? Los bárbaros, no, estos no son humanos, estos sí son humanos, o no sé qué Los ya. Y todo ese desalmados, rollo, claro. claro, y todo ese rollo se está como cayendo demasiado porque en el punto que estamos no nos sirve pensar así, pues. No. Y hay mucha gente como Trump, claro, que niega la ciencia, que niega esto, que niega lo otro. Y estamos en un punto crítico y donde ideas antiguas o que siempre han sido marginadas, como dicen, de los pueblos originarios, lo que sea, y también otros, como por ejemplo Kropotkin, no sé, que hablaba como que la especie y todas las especies evolucionan por la cooperación. Y en realidad es Claro, así. claro, y Entonces, no la estamos en un competencia. estado, claro, no en Mm, la competencia y en el pisar a todo cuanto sea para quedarte tú bien, ¿no? Porque eso te pasa la cuenta y más cuando va contra la naturaleza, obviamente. mm. Y era lo que hablábamos el otro día, ya que está bien eso de los rusos, claro, que no hay algo ajeno que te está haciendo, ya estamos claros, esa idea murió del Dios y todo lo demás, pero tener conciencia de que, claro, se puede manejar la naturaleza, pero no del todo, porque somos muy frágiles como individuos. La O naturaleza sea, nos termina pasando por arriba, pues nos está claro, dominando ella a nosotros. Es muy loco eso. exacto. O sea, Mm, nosotros sí podemos, a comparación con antes, y con inteligencia y conciencia, prevenir ciertas cosas o saber mm, cómo actuar. Ya se mm. puede, pues antes la gente llegaba y moría, o sea, ahora igual hay un terremoto y morimos nomás. Pero ya hay, no sé, pues edificios antisísmicos, hemos ido Claro, evolucionando contra ciertas catástrofes, pero hay claro. catástrofes que no podemos dimensionar y seguimos siendo nada, pues, sí, ¿qué vamos a hacer? Podemos desaparecer si es que es más grande. Sí. Y bueno, y También, todas esas ideas como que no valen, porque en realidad la realidad no es así, pues. La realidad, o sea, nosotros como sociedades, si no evolucionamos como sociedades, no tenemos mucho futuro. entonces lo interesante también que plantea Dussel ahí es que no parte de estos centros, sino que toma mucho a los árabes, toma mucho lo asiático, los otros centros que el occidente nunca vio. Entonces es Claro, súper interesante, por ejemplo, ahora cómo también está despertando Marruecos, claro, porque acaban de morir, creo que 7 personas, 7 mujeres embarazadas, o sea, están pidiendo salud. ¿Te claro. das cuenta? Entonces, el,
claro, siempre eso fue discriminado, excluido, y Dussel entonces, desde su punto de vista también creyente, porque él es creyente, se pega el gran viaje, ¿no? A lo que implica el África, ¿no? Y también Claro, a agarrar lo árabe y lo asiático, ¿no? Entonces, en el fondo, mostrarte geopolíticamente otros poderes, otros mundos. Yo lo vi aquí también en las Chile, él vino a hacer una cátedra de eso y qué te bueno. habla, como no sé, pues te hacen un mapa, te hace como imaginarte todo esto de otra manera. Y eso me impresiona de él, porque es como que si te pusiera otro origen, por decir así, ¿no? Porque tenemos como una imposibilidad del origen, pero otra manera de ver el mundo, entonces yo puedo ir pensando también al revés, o sea, no por lo que me han Claro, contado. Ahora también el proyecto moderno tiene algo súper fome también, que es este tema de colocar a lo masculino, ¿no? A este hombre blanco, superior a todos, heterosexual, te lo coloca en el lado de la cultura, ¿no? Y de hecho él es el que tiene la potestad, es claro, el proyecto ilustrado, ¿no? Y la mujer te lo deja en el lado de la naturaleza, del claro, sentimiento, la cuidadora de los niños, o sea, te la imposibilita. Este es capaz, este es incapaz. Acá está la cultura, aquí está la claro, naturaleza. Aquí está el espacio abierto del mundo y aquí está el espacio privado y te la reduce a la cocina y al cuarto, bueno, o sea, como por eso, claro, un cuarto propio, pero nunca tiene un cuarto propio, pero es como que su cuarto propio hubiera sido la cocina, pero te reduce el mundo, la casa, pero el hombre claro, tiene todo el mundo, el explorador, ¿no? Y entonces, y lo otro, acá el sentimiento y acá entonces, la razón. claro, claro, la razón Y y también el sentimiento como débil, como como debilidad y débil. toda la construcción patriarcal también, po. Claro, entonces O sea, ellos, el proyecto ilustrado desde la enciclopedia para adelante, construyen lo femenino y lo masculino tan rígido que nos llega a nosotros. Porque tú piensas claro, como el romanticismo se agarra de eso en el siglo XVIII, se sube arriba de todo el proyecto ilustrado, de todo lo que es la enciclopedia, y ahí parte la filosofía política. Entonces, esa es una configuración del poder también que implica una educación sentimental. Hay libros que hablan de la educación sentimental, sobre todo para las mujeres. Las mujeres son las que leen novelas, por ejemplo. Las mujeres tienen la capacidad de ensoñación, de volarse, porque las mujeres de clase alta, digamos, ¿no? Ella es la que toca el piano, la que va a formar una familia, y ella es la que lee, ¿no? Y eso también cambia después, porque me llamó mucho la atención el debate que tú me mandaste cuando el tipo dice, no, es que aquí leen los pobres, y yo también me sentí así, sí, como sin ser esa clase social alta, creo que si uno no tiene viaje, no tiene ese viaje a Europa, no tiene panorama de niña en un cerro arriba, es como que de repente lo único que te queda, como ahora a lo mejor ver series, ¿no? Lo que está cerca, o cine en su casa, por ejemplo, en la televisión, lo que te queda era leer una historia de un cuento, un libro. Y como que pensé que eso también te hace claro. sentir acompañada, los personajes pueblan tu vida. Entonces, eh, pero hubo en educación sentimental. O sea, el proyecto moderno le enseñó al ser humano a cómo ser mujer y cómo ser hombre. Y eso dicotómico, esa dicotomía que nos pesa hasta ahora, que se ha ido fracturando y todo, es un pilar del proyecto de la modernidad. Y entonces todo lo que sea transexual, no binario, etcétera, ¿no? Todo lo que también sea neurodivergente, ¿no? La alteridad cuestiona esa dicotomía. Y eso es La algo diferencia, que, claro. claro, y eso es algo que se ve ya en esa dialéctica de la ilustración. O sea, se divide el mundo entre el hombre y la mujer, pero en la parte del hombre
dirá la Escuela de Frankfurt, se pone un positivo, un más. Y en el lado de la mujer se pone un negativo. Es incapaz, se hace cargo de los niños, de los ancianos, pero esa es la mujer, el anciano, el niño, no es posible que vaya a la academia, al liceo. Por eso Epicuro entra ahí como uno de los presocráticos que abre su jardín para darle conocimiento a esas personas que estaban siendo excluidas de la academia y del liceo. Y entonces a nosotras nos impacta directamente, por algo estamos como 50, 70 años nomás hemos podido entrar a la universidad. Entonces claro, nos total, dejan claro, sin conocimiento. De alguna manera también nos dejan sin razón y nos meten en el sentimiento. Y eso permite también a una Elvira Sastre, ¿me entendí? claro, sí, sí, Porque al final se deja llevar por ese gran proyecto ilustrado que nos deja los sentimientos, lo débil y el que puede proponer una idea, porque nos sacan del ágora, las únicas que son las etairas. solamente como a lo que se ve en esa escritura, reducido solo como al amor nomás, po. ¿Sí? O sea, pero el amor de pareja, o el Claro, amor al claro. hombre, o, pero claro, es lesbiana, pero lo tiene incorporado, claro, no Claro, se ha claro, y cuestionado tanto eso, esa siempre un otro o una otra, pero en clave de la ilustración. Entonces también nos lleva para atrás de algo, en ese sentido. Y obviamente agarrando ciertos destellos del romanticismo, ¿no? Entonces yo pienso que el romanticismo también se agarra de ese proyecto ilustrado y lo hace bien, pero también hay que tener cuidado porque nos puede arrastrar, ¿no? A poder elaborar creaciones culturales que en el fondo están reduciendo nuestra identidad, entre comillas, nuestra existencia y no liberándola. Porque en el fondo, claro, si era así, uno también quiere el ágora, quiere estar, no es la taira, por ejemplo, la taira era la única posible de hablar en Grecia con el filósofo, con los hombres, etcétera, era la única mujer que estaba como que tenía más conocimiento y todo, no, sino que las mayorías de las mujeres pudieran actuar en el ágora, pudieran contar la historia, ¿no? Construir el conocimiento. Eso no pasó. Y lo que se ve, por ejemplo, en una de las filósofas griegas que vi una película hace un tiempo, se me olvida creo que es Hipatia o algo así, pero es un sí, nombre Patia, importante, ¿sí? Ella como filósofa es la excepción, ¿no? Porque lo que claro. necesito es construir la cultura, proponerla, Porque esa teóricamente. democracia también era excluyente, po. O sea, muy bien la idea de democracia griega, pero dejaba fuera a las mujeres, dejaba fuera a Claro, los claro, esclavos, dejaba, claro. claro, Cuidado, porque por ejemplo la novela también surge como un control social y una unión entre la burguesía, el capitalismo, ¿no? La novela no es un producto popular en cierto sentido, es bastante de élite. claro, Pero toda la cultura es así, porque la tragedia, la comedia, etcétera, es también para controlar al pueblo, ¿no? El control social de no al incesto, no al parricidio, es también una educación sentimental para las mujeres y para los claro, hombres. Entonces, el tema de la cultura, por eso cuando se dice todo documento de cultura es también un documento de barbarie, es interesante porque te está bajando, te está haciendo consciente de eso, ¿no? claro, De la crisis de ese proyecto moderno. Entonces yo creo que es la razón, por un lado, obviamente fuertemente relacionado con el capitalismo, ¿no? O con lo protestante, no importa, ese emprendedor, la idea ¿no? es claro, El pionero, el emprendedor, el que no tiene nada, pero que lo va a hacer todo, ¿no? Entonces, eh, ese como el western, ¿no?
el western, esa cosa que tiene Estados Unidos, ¿no? De producir, espérate, Rodrigo Surrinto, es como algo mapuche, como, qué bonito. Bueno, entonces, bueno, lo que te digo, la razón, la unión con la filosofía política, el tema de las verdades absolutas que se resquebrajó, ¿no? La institucionalidad y como las verdades absolutas, y el tema de lo masculino y femenino. Esa era como una de ¿cómo se llama? Cuando yo abordé la modernidad, digamos, no desde el punto de vista de Dussel, sino que del punto de vista eurocéntrico, eran como a grandes rasgos los conceptos fundamentales de lo que era la modernidad. Entonces, lo que hace Dussel se mueve de esos centros y dice, bueno, pero ¿qué pasa con los asiáticos? ¿Qué pasa con los árabes? Y nosotros tenemos una modernidad inconclusa, pero además se agarra del concepto de transmodernidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere Sí, decir? Que nosotros no podemos también, ¿no? Los colonizados, por decir así, si nos liberamos de esa colonia, podemos también generar otro tipo de modernidad, que no sea, por ejemplo, la dominación con la naturaleza, o sea, otras formas de modernidad. Que la modernidad está inconclusa, obviamente, pero que además tenemos la oportunidad de poder generar otro tipo de modernidad. Entonces yo creo que, y todavía estamos en eso. Dussel murió y todavía estamos, eh, y bueno, ahora con un salto tecnológico bien. terrible, o sea, otro cambio. El caso de Chile es como somos un país como Estado Claro. muy joven, y además de joven, esas cosas que quizás ellos se cuestionaban como más, como el patriarcado. Bueno, no todos los imperios, franceses o estos, ingleses, españoles, eso no está en nuestra cultura, o sea, en la cultura originaria, eso llegó a través de del dominio español, por Claro. ejemplo, en lo patriarcal, porque eso no está en los mapuches, por ejemplo. Ellos no ven el mundo así, po. Hombre y Mm, mujer son iguales, el concepto es comunitario, o claro, no sé, pues, colectivo. no es la sumisión de la mujer un canon en los mapuches, pues todo lo contrario. Claro, y además tú le das un poder también, porque también hay una aceptación del amache, ¿no? También hay Claro, una una autoridad. configuración, son configuraciones femeninas bien fuertes también, o Y feminizadas. claro, bien fuertes y otras visiones, porque ellos, por ejemplo, no ven menor la maternidad. Pues bueno, tampoco creo que los católicos de aquellas épocas lo hayan visto como algo malo, por la Virgen María y todo eso, pero en los mapuches se aprecia mucho más, yo creo. Es como, no existe como es inferior la mujer o está en un segundo grado porque es como lo que te creó a ti, entonces ¿cómo va a ser inferior? Mm, claro, como la Entonces dadora se de valora vida. mucho. Claro, Claro, es lo claro. que te creó a ti, es lo que genera que una especie exista, lo ven ellos. Entonces, como, Y no sé, pues como ahora, casi... ¿cómo se enfrentaría esa cosmovisión a muchos jóvenes muchas mujeres jóvenes que no quieren tener hijos también? ¿No? Mm, ¿Cómo dialogan esa cosmovisión mapuche o originaria porque el común de la gente tampoco está pudiendo dialogar mucho, porque está todo el tema también de que se acabe la vida, ¿no? ¿Dónde está la vida? claro, ¿Dónde está la muerte? ¿No? Entonces, pero por otro lado, si vamos a traer también los hijos a este grado de caos y con la poca ayuda del claro, Estado, porque hay un problema pero del ellos sistema. pensaban, pero ellos pensaban eso antes, pues. Al mismo tiempo que los otros pensaban que la mujer era segundo plano y tenía que estar en su casa, los otros pensaban otra cosa. Obviamente no son los mismos los de antes que los de ahora, no sé. Y ahora Ujú. tenemos otros problemas. Otro problema, sí. Y ahí ya, claro, eso O es sea, hay que como volver a personal, pensar muchas pero es cosas. una crisis pues, de la humanidad, claro. Es una Ujú. crisis,
porque a la Sí. vez no es seguro y por eso muchas mujeres no quieren procrear, porque ¿para qué? O sea, si es una incertidumbre No, y lo en todo otro aspecto. que recuerdo también que el proyecto ilustrado, la mujer no tenía un valor, sino era a través de también, o sea, por ejemplo, los griegos se amaban entre ellos, entre hombres, pero ¿por qué se casaban y todo? Porque había este tema digamos, preservar la especie, pero también el proyecto ilustrado, ¿quién va a hacerse cargo de esos niños, etcétera? Y pareciera como que tenía un valor la mujer por estar en la casa, asimilada a los niños, asimilada a la comida, asimilada también la clase más alta al arte, la pintura o También la lectura, porque ¿no? responden, a veces esos modelos responden solamente a algo utilitario, yo encuentro. Ah, bueno, Solamente la base utilitario, del proyecto porque te moderno es el sirve. utilitarismo, es una Claro, filosofía, ¿no? es todo utilitario porque es como, ya, la mujer no tiene la suficiente fuerza para tales trabajos, entonces lo tiene que hacer un hombre. Y Claro, entonces, ¿y quién va a cuidar a sus hijos? Y todo el rollo como del capitalismo. Pues entonces tiene claro, que criar a los hijos y ojalá salgan más hombres para que tal. A claro, no y hay ser que cuando ya va evolucionando el una tema y la división del mujer trabajo empieza, ahí. se le da la libertad porque sirve. Se le da la libertad porque sirve ya para tales trabajos. Claro, Obviamente que pero se ha si no, tampoco conquistado se lo todo hubiera eso. Y liberado y a lo tampoco mejor es que tampoco se lo hubiera educado. claro, y hace Es un poco nada más utilitarismo. fue el derecho a voto. Claro, y antes fue para los obreros, po. Al principio todos los obreros no podían votar tampoco, porque tenían que Ujú, saber leer, tener propiedad, entonces excluían a un montón de ujú, gente. ujú. Y Sí. así, y después, un Ujú, siglo después, recién las mujeres, la esposa de los mm, obreros. Entonces, como siempre yo creo que es como de acuerdo a lo que les conviene a, como a ese grupo más de poder, po. eso, Y de sí, acuerdo a eso es lo que ellos dicen que es como debe ser estructuralmente la sociedad o cómo se debe estructurar claro. el mundo, Sí, pero en realidad siempre hay millones de formas y que evaden, siempre hay en los márgenes, no sé, pues, porque cuando hablabas de los griegos siempre, claro que no, grandes pensadores y obviamente, pero existía Diógenes también, no sé, claro, por ejemplo, Arquíloco, no sé, existía gente claro, que siempre piensa las cosas diferentes sí. Y o que que se deja todo, enfrenta por también. ejemplo, ahí que el ser humano no es lo que tiene y lo deja todo y en el fondo siempre está marcando eso, ¿no? Que hay cosas en la vida que no se pueden comprar, ¿no? Que Claro, no que están en el era Diógenes, mercado, están en el mercado, como claro, por en una ejemplo el sol. sociedad que, claro, po, o él que en su, se le decía, no sé, porque tal y tal, me acuerdo siempre de eso que los griegos, no sé, como que era, como que creían que había que dejar un intestino afuera de sus casas, y los perros llegaban y se lo comían, y para ellos era súper sagrado, pues, pero era normal que el perro vaya y se lo coma, pues si es perro. Mm. Y entonces el Diógenes decía que él era como un perro. No sé, le prohibían así como, no sé, pues, comer en una plaza. Y le llamaban perro. Bueno, sí, soy un perro. ¿Y tú qué haces mirando si estoy comiendo? Claro, y No sé, además pues, esas Diógenes cosas, el perro incidencias. pasó a la Claro, historia así también, ¿no? Sí, claro. claro, No, mucho pero a más lo que voy natural, más, que aunque, por ejemplo, ya se prohíba tales cosas, yo creo, por ejemplo, cuando se les prohibía a los obreros educarse, se les prohibía votar, se les prohibía o le ponían un montón de trabas, también existían obreros que se autoeducaban entre ellos, o sí. que tenían sus revistas, o esto, o que formaron un O sindicato, no sé. ya que te prohíban, ya como que está la curiosidad. Ahora dice que la ley prohíbe, pero también permite, entonces uno tiene que irlo pensando, Claro, quizás es un mecanismo más sutil de manipulación, pero sí, pues si te prohíben ya es un tema de que por ahí hay que ir, pues, ¿no? Porque hay cosas que ahí te sí, la pues. están negando. Como que el humano no es esclavizable, así, creo yo, pues. No No. puede ser esclavizable, nunca lo va a ser, po. Y entonces a veces como que nos dicen o nos enseñan historia o nos enseñan esto y nos enseñan lo otro, todo con... No, porque así tiene que ser como lo que tú dices de la ilustración, pero no necesariamente, pues como lo que tú dices del No, caballero, no, pero existe África y lo ven desde otra forma y existe Asia y lo ven desde otra perspectiva. eso, sí, no, y Y dentro claro, del y es mismo cuestión... proyecto ilustrado.
Antes ya Montaigne ya había hablado del salvajismo de los franceses, o sea, en el interior mismo de la ballena existe, ¿no? Una La reflexión diferencia, que critica, claro, claro, y que se da cuenta antes y puede ir generando cambios, ¿no? Porque bueno, porque además no sé, pues como uno de los primeros ensayistas que se consideró a sí mismo ensayista. Él es como el configurador del ensayo. Entonces, qué lo que bueno. implica eso, po, lo que implica eso decir en de Caníbales y en 1606, decir, no, 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 acá no estamos, no, ellos no son los caníbales, acá los franceses han sido los caníbales, entonces cambia el eje y entonces desde adentro, siendo él uno de ellos, con todos los privilegios y todo, también es capaz de configurar y ponerse en el lugar de nosotros, que al final éramos nosotros los bárbaros y al final como que los franceses no hubieran podido ser nunca salvajes y no es así. Entonces, Claro, porque son mentiras nomás, po, porque se fundamentan en eso, porque antes también persiguieron las brujas y todo eso que tú decías de la Inquisición también, también supuestamente ellos eran bárbaras, porque no, mm, o la gente que no creía, no sé, porque creía en la naturaleza y no creía en Dios, o se mm, negaba, o eran indígenas, o eran pueblos para ellos bárbaros, pues, para los católicos, que tenían que exterminar o convencer, o lo mismo, pues hicieron en claro, América que en su propio territorio, subyugar. para Sí, pues, legitimar su poder, su ¿no? poder nomás. Sí, entonces, mira, yo con el tiempo, bueno, siempre súper crítica del proyecto moderno en esa parte, súper negativa, pero la otra parte, como que yo siento que siempre hay que irla retomando en cómo también fuimos capaces, entre comillas, o la humanidad de salir de esa Edad Media que fue muy larga, porque más o menos Claro, tiene como 14 siglos, entonces como fuerte pensarlo que casi la mayoría de la humanidad ha estado o en la antigüedad o principalmente en la Edad Media. Y yo creo que como tú dijiste en algún momento, eso, oh, mira que eso es medieval, bueno, hay como un símbolo súper fuerte de que eso retardatario, cavernario, como entre comillas, sí, pues claro, es medieval. Entonces, me parece que, claro, que hay que ir hacia otro tipo de razón, que los filósofos también y todos nosotros pensemos cómo hacer otra forma de hacer las cosas. Tiene que haber otra manera, pero sin, ¿cómo se llama?, renunciar también a lo que se ha logrado hacer de positivo y que claro, puede contribuir a la humanidad. Pero sí es verdad que, o sea, en los últimos 50 60 años se ha criticado toda esa fuerte dicotomía que hay. Así que también ahora que quedamos como en el pase, vamos a poder avanzar para poder ver el 40 con la escuela de Frankfurt, que es como ya los alemanes, pero también los alemanes perseguidos de alguna manera que tienen que huir de Hitler, que ven, digamos, a Hollywood como una de las primeras industrias culturales y allá de Estados Unidos, ¿no? De Nueva York, California, logran ver estos medios masivos de comunicación que también vamos a tener hasta ahora. Así que eso también va a ser claro. interesante porque tenemos un gran proyecto que también se ha ido resquebrajando, pero que cada cierto tiempo agarra poder, que es todo lo de Disney. ¿No? Es todo lo que implica Orlando, todo lo que implica los parques de diversiones, que también han sido pensados por mucha gente y todo lo que implica también pues, mostrar dentro de California la parte mejor, entre comillas, la más moderna, pero no mostrar todos los que han sido excluidos. Esos moteles o hoteles que se ven en las películas de Sam Baker, que no sé lo que parece, te hablé creo que del Proyecto Florida, de Project Mm, Florida Proyecto. Así se va a llamar el de Walt Disney, Proyecto Florida. Y esa es una película que tiene Sam Baker que ganó un Oscar ahora con Anora, pero a mí me gustaron más sus películas anteriores. Entonces, ahí California no es otra California, no es la California que nosotros claro. tenemos en la cabeza.
¿cachai? No es la California que es de Hollywood, sino que es la California en donde los moteles que eran de tránsito se han transformado en las casas de las personas que trabajan para esos parques temáticos, esos parques de diversiones, con todas las problemáticas sociales que hay, la miseria, y ahora también con todo lo que implica el rollo del narco, de las drogas, bueno, actualmente no lo toca mucho Sam Baker, solamente lo pasa oblicuamente, pero yo creo que la película que debiera hacer es lo que cruza con el fentanilo, ¿no? Con todo lo que implica Claro, tener ahí mismo la sociedad más narcotizada, o sea, tiene California, solo California tiene 5.000 grupos de sociedad de alcohólicos anónimos, o sea, una sociedad completamente narcotizada, eh, relacionado con alcoholizada, ¿me entiendes? Es y mucho, normal porque los valores de esa sociedad son como la competitividad, todo, el éxito, todo, el consumo, claro, no la sé, pues, y entonces prosperidad, el individuo no importa tanto, pues, ni lo que sientan, entonces no, es normal que la gente termine así, pues. O la violencia también, pues, claro, una lo que tú has violencia visto. muy... Imagínate que los niños de las escuelas tengan una esquina segura, que ya hagan como esta operación Daisy que hacemos nosotros, ellos tienen una esquina segura y se ponen todos ahí por si acaso un niñito o alguien de afuera entra y dispara. O sea, no, Claro, es una sociedad terrible, a mí no es una es sociedad como la que sociedad me da miedo, de la ley del más fuerte, pues. la ley Ahí del se más. llevó como el máximo el darwinismo. Y ellos Sí, no son tan así como lo que tú dices de la ilustración como de los europeos, porque ahí no es como tan importante la fraternidad o la igualdad o eso, pues. Ya no, asumen que el individuo es desigual y que siempre, el que es más apto sobrevive nomás. eso, Entonces tampoco agarraron, tienen como el estado de bienestar de los europeos, porque no. si hay salud para todos o hay educación para todos, ¿no? Pues ahí es todo un objeto de consumo. La ley de la selva. Bueno, todo es consumo, todo es consumo. Tengo una amiga que está allá y mi sobrino y todo es consumo. Entonces, sí, es una sociedad altamente tecnificada, entonces con un materialismo ya a full, po. Y ahí al contrario ya pierden la humanidad, pues. Y ahí es otro sistema, Una otro rollo, yo deshuma- creo que es muy diferente. una deshumanización, sí, total, Claro. total. Sí, sí, sí. Sí, ahí hay Y por una eso pues, a mí me da lástima a esos bestialización, jóvenes, pues, deshumanización, sí, de porque yo todo. creo que nadie normal, o sea, quiere estar así o autodestruirse, pues, pero tienes que estar muy mal para querer autodestruirte Sí, o buscar sí. un placer inmediato y luego, obviamente que por eso mismo, pero es por una sociedad que no ve al otro como un humano tampoco. No, no, Entonces como lo ve claro, como que te arreglas tú sola, muy individualista. Y si mm, fracasaste, bueno, fracasaste porque tú eres el culpable, muy maltratador claro, también, pues. por eso tienen como esa psicología positiva que de autoayuda que no vale nada, a mí me carga esa cuestión, como esta cosa Claro, de, claro, o sea, si a ti te va bien, estás bendecido por la providencia, ¿no? Entonces también esta claro, unión entre si te va bien, si tú tienes dinero, es porque Dios entonces te está bendiciendo, te está, ¿cachai? O sea, por claro. eso también tienen Para no lograr ver un sistema que es súper cruel nada más, pues, sí, una y que los crueldad. maltrata constantemente, pues, porque, o sea, que te niegue todo. O sea, gran nación del mundo, más rica y poderosa, y no eres capaz de tener salud para todos los habitantes, se lo Eso, tienes que cobrar. o pasa la pandemia y eres el Claro. desde primer mundo y pasa la pandemia y mira lo que pasó en Nueva York. No, No, terrible, hay terrible. mucha gente como viviendo como en sus En la autos, calle, su en la capacidad calle, de poder, sí. claro. O Nomadland, también otra Entonces yo película, veo que eso es un fracaso total y sí, que un ya fracaso. cada vez va más en decadencia porque es una sociedad que con esos valores y esa forma no puede prosperar, pues. O sea, No, es como que, y cada vez se nota más, pues antes decían que era no, porque a nosotros no se han metido con nosotros y el resentimiento y todo eso.
pero no es porque Mm. la evidencia absoluta de que Se están no matando entre funciona. ellos y gente joven, imagínate, y en los Claro, colegios. Tiene un grave problema de violencia, de problemas de armas, nunca lo han podido cortar. Ya, y de mira, entonces, desigualdad muy, muy fuerte y como que naturalizada esa desigualdad, eso es lo que no... Millones de personas pero Chile también además, es como medio la imitación, po, pero Chile está como más, un poco, a pesar de que es como, sí, ese mismo modelo está como combinado, creo yo. sí, Con sí. eso es progresismo que tú Pero claro, hablabas. pero somos, claro, la cuna del neoliberalismo, entonces hay que estar mirando ahí porque en el fondo, si explota, explota o como explotó, ¿cachai? Explota por lo mismo que está explotando en todo el mundo. Ya, Gabriela, Ah, escúchame, nos pasamos realmente. Eh, Te mando de caníbales, ok, de caníbales, no la canción, pero el ensayo de Montaigne. Es súper interesante, es como digamos, la traducción es como un castellano quizá más rebuscado, más antiguo, pero yo creo que en las primeras páginas ya uno se da cuenta de que el intelectual incómodo, no es Montaigne, y cómo sirve el ensayo, o sea, el ensayo, nosotros tenemos grandes ensayistas en Latinoamérica, es todo un campo ese que a mí me apasiona y con los ensayos nosotros también hemos podido ir reconstruyéndonos, quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, qué claro, sé yo. Entonces, desde el siglo, o sea, desde el principio del tiempo, pero pienso en Enrique Ureña, los del 19, ¿cachai? Cómo se fueron construyendo de alguna manera a través de ensayos muchos escritores chilenos y también latinoamericanos. Y el poema de Cavafis con el tema de los bárbaros, que con un poema él señala, ¿no? Este tema de cómo yo exorcizo, el poder exorciza todos sus problemas construyendo un bárbaro, un otro, la alteridad. Entonces, y que lo estamos, ese poema siempre va a ser vigente porque ahora el inmigrante y también todo lo que implica Palestina, o sea, es evidente que ese es nuestra el principal terrorismo, alteridad, claro. el terrorismo, sí. Ellos son los terroristas y eso en el fondo también, claro, no con ese, Gaddafi no lo dice con ese lenguaje, pero sí esta cosa de que no existe una ilusión, no llegan nunca los bárbaros a nosotros al final. Entonces, es una ilusión del poder para poder exorcizar y poder mantener ese mismo poder Para que poder construyó, justificar también, pues, justificar todas las porque en dominaciones, todos realidad las sí, porque en brutalidades. realidad sí, pues buscan eso nada más, pues, pero necesitan justificarlo, pues no te van a decir así como, te voy a matar porque quiero tu tierra. No, pues No, pues, tienen que decir, no, no, es que crear un relato para sí, justificarlo. claro, Ahora está lo del terrorismo. O sea, claro, el discurso, sí, oye, vamos a invadir toda Gaza y lo vamos a eliminar porque sí, porque queremos claro. sacarlo de ahí y nosotros no nosotros No, la tierra. porque No, vamos es que son contra terroristas. Hamas, contra el Claro, terrorismo y no le importa a todos los civiles, no. Entonces, yo creo que igual ahora está viendo que parte de la flotilla está llegando, de esa flotilla que va, que son como 50 barcos, tomaron, digamos, preso a una cantidad de personas, pero hay algunos barquitos más chicos que están llegando, y ojalá lleguen a tierra palestina con lo que sea pero que lleven de lograron ayuda. claro, pero se supone que detuvieron a las de las flotillas, po. Sí, Están en pero detención. son como 13 nomás los que detuvieron y siguieron los otros. Ah, Y ya. uno de ellos está cerquita de la costa. Entonces la idea, yo voy siguiéndola ahí para que ojalá pueda llegar a la tierra, ¿me entiendes? Claro, Porque claro, es que es simbólico. Nadie dice que realmente es verdad, porque es los tipos que, podían tirarte un misil y ya está ahí, chao, ¿me entendí? Pero es claro, simbólico de que si ellos pueden, cómo los países han sido cómplices y no han levantado la voz y no han logrado llevar ayuda a esa gente. Así que no, por ojalá, ojalá porque se ya pueda. creo que estamos en una época más oscura aún, porque por ejemplo ya
evolucionó a los nazis, po, evolucionó a Hitler, Sí, este tipo. Pues ya, sí. ya pasó a Sí, otro porque nivel los porque quiere la matar a tecnología, todo a vista y paciencia de una cuestión mediática que lo estamos viendo, imagínate. claro, Y, porque, porque los nazis en campos de concentración, ahí como fondeados y todo el rollo, claro, claro, y después el mundo fue a y hacían abrir y su, ahí se encontró con todo eso, pero ahora es poco. claro, claro, ahora es un campo de concentración abierta, es Abierta. como, Mm, y peor, porque es como que teledirigido con drones, o sea, como antes los nazis mataban, ellos mismos eran unos desgraciados y mataban a mm. tales. Ahora ellos ni siquiera matan, Todo de lejos, todo de lejos. más, hasta como, claro, una bomba y ya te eliminaron, no sé, Tantas 6.000 personas. personas. Mm, sí, terrible, ¿no? Y, y Sí que esperemos que no que dejen logre. pasar comida. Sí, sí, po. Ya, pues, te mando esas cosas y seguimos la próxima clase con la Escuela de Frankfurt. Te mando un poco para Ok, verla, pero la llegamos ahí a dialogar y a conversar. ¿Ya? perfecto. Y vemos ahí los Lo que sí no me quedó muy claro, como la literatura, porque el ideario me quedó claro, pero no en la literatura. principales, pero te lo mando. Te mando o Sí, podemos por empezar la próxima clase solo con como, por ejemplo, lo que pasa es que para ver la modernidad en términos literarios es súper bueno ver también lo medieval, pero nos podemos concentrar en el Quijote y también en algo de Shakespeare, como con el barroco principalmente, y por ejemplo también pasarte el ideario del barroco, que ya ahí eso también te lleva ya más a lo literario y también el ideario del siglo de oro español que dio la poesía mística, por ejemplo, siglo XV. O sea, todavía estamos bajo el paraguas, ¿no? Estamos recién como en ese tiempo tratando de liberarnos, pero siempre va a haber por ahí el tema de lo místico y todo. Entonces podemos empezar solo con literatura, pero en el tema de la modernidad. ¿Ya? perfecto. Ya, pues, ya, pues, Gabriela, nos estamos viendo ahí Bueno, en la semana. muchas gracias. Pimponeamos, que te Sí, vaya pues, bien. Ya, chao, igual. Muchas gracias. chao, chao. Chao. ¿Te podías desconectar o no? ¿Te finalizo yo de acá? Sí, mejor Ay, porque yo me voy a desconectar. ya, espérate. Ya, chao. Igual seguimos conversando. Ahí sí.